Jurassic Park marcó un antes y un después en la historia del cine. Steven Spielberg creó una obra que marcó una época por muchísimos motivos. Más de 30 años después, la película se conserva mucho mejor que películas hechas en estos últimos años. La cinta que revivió a los dinosaurios y enamoró al público. Hoy vengo a contaros una serie de curiosidades, anécdotas e historias que ocurrieron durante el rodaje y en la misma película. Así que sin mucho más, bienvenidos a Jurassic Park. La película está basada en un libro, en la novela de Michael Crichton, también llamada Jurassic Park, y que, ojo, salió a la venta en 1990, pero que Steven Spielberg compró los derechos antes de que el libro saliera a la venta. Es que en la película tenemos algunos cambios con respecto al libro, esas famosas licencias que los directores se toman para no calcar en la película lo que ocurre en el libro, y uno de ellos, y aquí hay una alerta de spoiler, es que en el final, en el final del libro el personaje de John Hammond muere, pero en la película Steven Spielberg, como bien sabéis, decidió dejarlo con vida para hacerla más interesante, como para hacerla más optimista para futuras secuelas. La mayoría de escenas de exteriores que vemos durante la película se rodaron en Kauai, una de las islas de Hawái. Y ojo con esto porque no sé si lo conoceréis, pero durante el rodaje todo el equipo, todo el staff, todos los actores sobrevivieron al huracán Iniki, el huracán más potente que ha habido en Hawái a lo largo de su historia. Y es que además consiguieron usar algunas escenas que se ven en el huracán, se usaron en la película. Y es que, como comentaba antes, esta película hizo historia por muchísimos motivos y uno de ellos fue porque fue la primera película en usar CGI fotorrealista para crear animales. Y es que, como he dicho, marcó también un antes y un después en los efectos especiales. Solo hubo, aunque parezca, solo hubo 15 minutos de dinosaurios. Y es que en la película podemos tener la sensación por esa tensión que conseguía imprimirle a Steven Spielberg, que aparecían muchísimo más, pero es que la realidad es que aparecieron en pantalla solo 15 minutos. Y los dinosaurios que vemos más cerca durante la película, como puede ser por ejemplo el T-Rex en la lluvia, eran robots animatrónicos de tamaño real construidos por Stan Winston, que es que la verdad es que es alucinante la realidad para la época y para el momento de era que consiguieron hacer con el tema de los dinosaurios, que es que fue un trabajo brillante. Muchos os preguntaréis también cómo conseguían hacer, por ejemplo, el sonido del T-Rex, y es que era una mezcla de sonidos de elefante, tigres y caimanes. Y el rugido, esta mezcla fue creada por Gary Rinstrom, que era el ingeniero de sonido, ganador, por cierto, del Oscar. También hay que decir que en la vida real los Velociraptors eran más grandes, solo que Steven Spielberg decidió crearlos. En la vida real los velociraptors eran de tamaño más pequeño, pero Steven Spielberg decidió crearlos mucho más grandes, sobre todo para crear ese más miedo, esa tensión. Pero con el paso del tiempo, ojo, porque se descubrió al Utahraptor, que coincidía con el tamaño de los velociraptor que había creado Steven Spielberg para la película. Y pasamos un poco a algunas curiosidades sobre el reparto, y es que no sé si lo sabéis, pero Harrison Ford rechazó el papel de Alan Grant. Y es que en ese momento, como muchos sabréis, Harrison Ford estaba haciendo muchas películas de mucho nivel y al final era uno de los actores a los que le ofrecían sobre todo este tipo de películas, y un gran amigo de Steven Spielberg. Al final el papel lo acabó interpretando y de muy buen y haciendo un gran trabajo Sam Neill. Y ojo también porque el gran John Hammond, interpretado por Richard Attenborough decidió regresar del retiro porque se había medio retirado y llevaba más de 14 años sin hacer ni una sola película cuando decidió aceptar la oferta de Steven Spielberg e interpretar a John Hammond. Todos sabemos que en muchísimas películas muchos directores le dejan a sus actores pues improvisar, le dejan sacar su propio ingenio, y muchos también yo supongo que conoceréis que Jeff Goldblum es uno de esos actores que siempre dan show, que siempre tienen un coco
de cara a improvisar bastante bueno, y en esta película Steven Spielberg le dio bastante libertad y Jeff Goldblum, improvisó bastante. Y es que, como muchos sabréis, pues una de las míticas, lo de Life Finds a Wayne, fueron improvisadas y modificadas por él mismo. Una de las escenas que también recordaréis de la película fue la escena de la copa de agua, y es que ese efecto de ondas fue muy complicado de conseguir y lograron hacerlo usando una guitarra tocada justo debajo del salpicadero del coche. Para todos los fans de los dinosaurios, en la película se mostraron 7 especies a lo largo de la película. Es verdad que puede dar la sensación de que fueran muchos más, pero Steven Spielberg solo decidió mostrar 7 especies. Luego, por supuesto, también Spielberg pues tiene ese ingenio y al final esas licencias que se toma él también de cara a hacer una película, como muchos sabréis, porque si no serían documentales. Y es que el Dilophosaurus, pues al final, como vemos en la película, escupe veneno y tiene un volante en el cuello, pero no había ninguna evidencia de que hiciera eso, y esa fue una de las licencias que se tomó en Steven Spielberg para esta película. Y ojo, porque el sonido del Brachiosaurus se consiguió haciendo una mezcla, ojo, una mezcla del sonido de ballenas y burros. Y aunque ya todos sabemos que a día de hoy y más de 30 años después, pues los dinosaurios se saben que muchos de ellos tenían plumas, pues en aquel entonces, en 1993, pues no había tantas evidencias, y aún en las películas y cuando se hablaba se representaban como reptiles escamosos. Y Steven Spielberg decidió, ese icónico logo que vemos del esqueleto del T-Rex, pues decidió mantenerlo tal cual para la película, porque este diseño se usó para la portada del libro que os comentaba al principio, y a Steven Spielberg le gustó tanto que decidió dejarlo para la película. La película ganó 3 premios Oscar, fue un exitazo la noche que tuvo en los Oscar de 1994, ganando mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales, totalmente merecido. Y cierro, y con esto creo que no sorprenderé a nadie cuando os diga que la película fue un rotundo éxito en taquilla, y es que con un presupuesto de 63 millones de dólares, un presupuesto alto para la época, pero que mereció y que se vio luego en pantalla, pero bueno, el presupuesto dio exactamente igual porque acabó recaudando casi 1.100 millones de dólares, una auténtica locura y otro de los hitos que logró conseguir esta película. Y como os digo, sin mucho más, con esto voy cerrando este vídeo de curiosidades de Jurassic Park. Quería traeroslo esta vez de 20, normalmente traigo 10, 15, pero es que había tantas que comentar y al final quería no dejarme o decir la mayoría posible. Es que digo, voy a traer este vídeo de 20 curiosidades y como digo, espero que os guste de verdad, porque es una película que es de mis favoritas de Steven Spielberg y de las películas que más he disfrutado en mi vida y que alguna vez me gustaría ver en cines. Como sabréis, mañana, miércoles, llega Jurassic World, la última de Jurassic World, y también creo que era un gran momento para engrandecer y para seguir hablando de esta mítica saga y sobre todo de esta primera película que logró crear Steven Spielberg. Os traeré crítica de la última de Jurassic World, a ver qué tal está, a ver si siguen, porque yo es una saga de esta de cuando se empezó con Jurassic World de la que soy bastante fan. Y bueno, no me voy a enrollar más, de verdad espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a descubrir nuevas curiosidades sobre esta icónica obra. Y no me voy a enrollar más, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias porque ya hemos llegado a los 2100 y no imagináis lo contento que estoy. Y no me enrollo más, nos vemos en la próxima, adiós.